Bienvenidos al Hermano Distópico. Hoy vamos a tratar un tema en especial: la sociedad cyberpunk. Sociedad Cyberpunk 2077. Para aquellas personas que han tenido la fortuna de jugar el juego de Cyberpunk, se darán cuenta que existen tres tipos de personaje que podemos elegir al inicio del juego. Podemos elegir entre el nómada, podemos elegir entre el anarquista o rebelde, y podemos elegir aquel que pertenece a las corporaciones, a estas corporaciones tecnológicas que están basadas en la robótica, en la IA, en la ciberseguridad y en todo este espacio de corporaciones privadas que ya suplantaron a los gobiernos. Los nómadas son aquellas personas que desean ser libres, aquellas personas que quieren emplear sus propios recursos, sus propias decisiones, que no les gusta ser supervisados, que no les gusta hacer todo lo que les dicen sin cuestionar. Y date cuenta que han pasado siglos y hemos perdido muchas libertades que antes teníamos. Antes podíamos ir a pescar a cualquier lugar, podíamos ir a cazar para alimentarnos, podíamos ir a tomar agua o hacer muchas de las cosas de las que hoy en día tenemos prohibido. Hoy en día tenemos bastante prohibido opinar de ciertos temas. Hoy en día tenemos prohibido hacer alusión a ciertas cosas. Hoy en día no podemos movernos de país a país sin iniciar por un proceso de inspección rigurosa. ¿Para qué vas a otro país? ¿Cuáles son tus asuntos? ¿Qué intereses económicos tienes? Esas son las preguntas que normalmente hacen cuando vas a otro país. Controles y controles y controles. Ponte a pensar, hace años no existían tanto control, pero hoy en día tienen cámaras de reconocimiento facial por donde quiera, aviones no tripulados que supervisan las ciudades. Estamos cada vez más monitorizados. Nosotros mismos hemos implantado cámaras para crear nuestra propia seguridad o nuestra propia red de seguridad. Tal vez nos ha ocurrido como en el caso de la película de Robocop, donde fuera aquellos grupos de élites que intentaban crear su propia red de seguridad, su propia nueva ciudad Delta. Pero ¿qué encontrábamos? Que ellos eran los mismos que manejaban la criminalidad. Y hoy en día vivimos en tiempos difíciles donde cada vez pareciera que los criminales nos van arrinconando. Entonces, en este juego de Cyberpunk vemos que estos nómadas viven totalmente apartados de la ley, de los gobiernos. Por eso se dicen nómadas, porque van de lugar en lugar, toman recursos de un lugar, se van a otro y así sucesivamente, porque son cazados por las corporaciones, porque las corporaciones los quieren controlar. El segundo tipo de personaje que encontramos en Cyberpunk es un personaje que tiene que ver con el anarquismo, tiene que ver con este grupo rebelde, este grupo de bandas, de facciones que se crean dentro de las propias metrópolis, dentro de las propias ciudades tecnológicas, hackers, traficantes, grupos que están al margen de la ley y que si encontraran una posibilidad para reemplazar aquellas élites que dominan las corporaciones, lo harían sin ningún problema. Y el tercer grupo que encontramos con respecto a las corporaciones o el corpo viene siendo esta élite tecnócrata que controla a través de la IA a los gobiernos remanentes, controla las instituciones, controla qué piensan, qué dicen, qué se hace. Para quienes han tenido la fortuna de leer el libro 1984 de George Orwell, nos daremos cuenta que
no está muy alejada la realidad de lo que se lee en ese libro con respecto a lo que encontramos hoy en día. Hoy en día estamos viviendo momentos convulsos, independientemente del país en el que te encuentres. Estamos viviendo momentos donde la libertad ahora ha sido una palabra tan manipulada, donde ya no sabemos ni siquiera qué es libre. Cada vez hemos entrado en un círculo de consumo y de deuda, donde cada vez pareciera que nos esclavizaron. Y nunca nos dimos cuenta. O tal vez nos pasó como en el libro de Aldous Huxley, Un mundo maravilloso, donde se nos figura un mundo ideal, un mundo maravilloso, donde los gobiernos buscan que uno esté ensimismado a través de emociones, de cosas placenteras, y totalmente distraídos y ajenos de la verdadera realidad. ¿Será que estamos entrando en una sociedad cyberpunk? Hoy en día pareciera que no hay seguridad de nada. No se sabe qué va a suceder con las criptomonedas. No se sabe por qué el oro está a niveles históricos. No se sabe por qué cada vez caen las bolsas. No se sabe por qué cada vez hay más aranceles y los propios países están entrando en un proteccionismo donde pareciera que no desean que entre nadie ajeno a los propios países. ¿Estamos entrando en algo como eso? ¿O es que estamos equivocados? Hoy cada vez las cosas son más convulsas. Y esta transición que ha estado ocurriendo desde Occidente hasta Oriente, en Asia, pareciera que está surgiendo un proceso de transición y de cambio. La pregunta es, ¿cuándo se ejecutará? Porque si observamos la historia siempre que da un reseteo o un cambio, siempre vemos que da al inicio a algún conflicto, alguna guerra o a una transición bastante violenta. ¿Y qué nos depara entonces de las nuevas generaciones? Cuando cada vez vemos un mundo más tecnológico. Y no es que la tecnología sea enteramente mala, nos ayuda a solucionar muchos de los problemas que enfrentamos, muchas de las adversidades. Pero ¿será que esa tecnología nos está haciendo verdaderamente libres o nos está esclavizando? Déjame tu opinión en los comentarios.